A Dios que fue una tarde, un día donde no hubo inconvenientes, donde se votó en nuestra nación, ¿sí? Por lo menos no nos enteramos de nada hasta ahora, que todo fue en armonía, así que es bueno, ¿sí? Y bueno, estarán los que Dios quiere que estén, conforme a la voluntad. Dios pone los gobiernos que el pueblo se merece, ¿eh? Porque cuando Israel andaba mal, siempre venían a gobernarlos de otro lado, para sacudir, para mover, para hacerlos volver, para hacerlos entender que Dios está en todas las cosas. ¿Amén? Así que es tarde de bendición. Y yo quiero hablarles de la unidad de todos los creyentes, ¿sí? Creo que son tiempos donde parece ser que hay cosas que algunos no las tienen muy claras y la unidad no se logra por esfuerzos humanos, la unidad no se logra por lo que uno piensa o por lo que uno cree que tiene que ser así, sino que la unidad se logra por la misma presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y cuando habla de unidad, habla de que tenemos que estar todos tirando para el mismo lado. Quizás tengas algunos pensamientos distintos que no hacen a la cuestión, pero tenés que tirar para el mismo lado en lo espiritual, que sí hace a la cuestión. ¿Amén? Por eso Pablo escribe a los Efesios mostrándole, porque había cuestiones ahí que algunos predicaban una cosa, otros otra, y estaban con distintas doctrinas, y tuvo que escribir esta carta para que todos entendamos y todos nos volvamos, y más ahí en Efesios, ¿sí? Volverse a Dios y entender que la cabeza, el cuerpo es uno, la cabeza es Cristo, pero el cuerpo es uno. Y el cuerpo está dotado de distintos miembros, ¿sí? Nosotros sabemos que el cuerpo está formado de distintos miembros y cada uno tiene su función. Y no por eso, porque la vista puede ver, va a hacer lo que quiere, sin obedecer a lo que dice el corazón, o la mente o el corazón, que son los sentimientos y las emociones. Porque el que da la orden es el cerebro, ¿sí? Y la mano no le va a decir al cerebro, no, yo me muevo como yo quiero, o voy a hacer esto. Y de la misma forma en la iglesia hay una cabeza que es Cristo, ¿sí? Y nosotros el cuerpo. Y dentro de esa cabeza Dios pone representantes en la tierra a la cual Dios le da la responsabilidad, y la responsabilidad que Dios le da a cada uno. Después el que recibe esa responsabilidad y el que tiene la responsabilidad de estar delante de un pueblo tiene la responsabilidad de dar cuenta a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos confundimos por ahí, no sé si amistad, o cree que porque por ahí el pastor o la pastora se ríe un poco, ya no, está todo light. No es así. La palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios se tiene que cumplir en todos, en cada uno de nosotros. Y por ahí el pastor comió algún chocolate y le cayó mal el hígado, entonces se levantó con unas ideas locas y raras, y entonces no tenemos que obedecerle. Y no es así. Así que hay cosas que tienen que estar encaminadas. Y yo me llamó la atención porque hay 7 cosas que Pablo habla. Habla del cuerpo, el espíritu, la esperanza, Señor, fe, bautismo y Dios. Miren qué tremendo, ¿no? Para estar en unidad, todas estas cosas tienen que estar en nosotros, en cada uno de nosotros. Y cada miembro se sujeta al otro. Porque si un miembro se duele todo. No sé ustedes si saben, cuando te duele un dedo,
¿no te fastidia todo? O cuando te golpeas un dedo, te golpean un dedo y es que duele todo, molesta todo. El dolor es en todo el cuerpo, todo se duele, dice la palabra de Dios. Se siente, si te golpeas un dedo con un martillo, con la puerta, con lo que fuera, vas a sentir que sentís ese dolor hasta adentro, ¿sí? De la misma manera pasa cuando un miembro se golpea en la iglesia. Todo lo demás se duele. Y tiene que ser así. Y todo lo demás tiene que estar en la ayuda de ese. Ahora, esta mano no le puede decir a la izquierda no me ayude porque puedo sola. Dice en el dicho popular que una mano lava la otra y las dos. Si en lo natural se dice eso, ¿cuánto más en lo espiritual? Si yo, por el trabajo que tengo, me golpeo una mano o me golpeo el dedo, automáticamente la otra mano va para cubrir, para socorrer. ¿Se imaginan si esta mano es golpeada y va esta mano automáticamente para cubrir? ¿Podemos hacer eso? ¿La mano golpeada se puede retirar? Porque es automático. En la naturaleza nuestra es automático eso. Es algo que está. Es algo que se mueve, que va a cubrir. Pero hay, dentro de la iglesia hay personas que no se dejan ayudar. Y entonces, ¿dónde está la unidad? Tenemos que buscar y tenemos que dejarnos ayudar y tenemos que dejarnos guiar y tenemos que dejarnos llevar. A veces el guía parece que tiene cosas locas, pero no son locas, porque sabe a dónde te lleva. Y si Dios está, es más aún, nosotros tenemos que ir adelante sobre esa función, sobre lo que Dios pone y guía y nos lleva, porque nos va a llevar a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es necesario forjarnos, sí, Dios va a forjar nuestras vidas. Es necesario moldearnos, sí, porque Dios va a moldear nuestras vidas. Pero tenemos que dejar que Dios moldee nuestra vida. Tenemos que dejar que Dios haga conforme a su voluntad con nuestras vidas. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 4. Escuchen bien, libro de Efesios. Capítulo 4. ¿Escucharon? Sí. Versículo 1 al 6. ¿Lo podés leer, Silvana? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El 4 también, ¿no? Al 6. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Dice allí, el primer versículo dice, yo pues preso en el Señor. ¿Quiere decir que estaba ¿dónde? En la cárcel. Pablo estaba prisionero, estaba privado de la libertad su cuerpo, pero el espíritu no puede ser privado de la libertad, porque Cristo lo hizo libre.
Y aún estando allí, con la autoridad que Dios le ha dado en Cristo Jesús, Él escribió y dijo: os ruego que andéis como es digno, ¿de qué? De la vocación a la que fuiste llamado. Miren qué tremendo que es esto. Que andemos como es digno. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó y nos dio una vocación. Por ahí vos preguntás a alguno: ¿cuál es tu vocación? Y la medicina. Está bárbaro. Eso es en lo secular. ¿Cuál es tu vocación? Ser plomero. ¿Cuál? En lo secular. ¿Cuál es tu vocación? Ser abogado, ser maestro, o maestro, profesor. Tratar de ser presidente, y mi vocación es estar en la política. ¿Eso puede decir? Pero acá hay una vocación que va mucho más allá de todas las que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Que esta vocación que hay en la tierra es pasajera. Que esta vocación que está en la tierra para trabajar a diario y para vivir conforme nosotros trabajemos y hagamos y nos ganemos el pan de cada día, eso va a desaparecer. La política va a desaparecer. Los jueces, los abogados, todo, no va a quedar nada. Pero la vocación que queda es la que Dios te da. Porque dice la palabra de Dios: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. Qué tremendo, ¿eh? A la vocación que fuiste llamado. Que caminemos y andemos como es digno. Bien de varón de Dios, bien de mujer de Dios, de varona de Dios. Bien como Dios te llamó, cambiando nuestras perspectivas, derribando nuestro orgullo, derribando la soberbia en nuestras vidas, derribando el querer ser mejor que los demás. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser igual al otro, no creyéndonos superior a los demás, con humildad. Ahora, Dios nos da los lugares, sí, Dios nos pone en un lugar, y Dios te pone en un lugar, Dios te pone para atender al que entra en la puerta, para traer un vaso de agua, y por ahí pensás que es poco. La palabra de Dios exhortó a un pueblo, y le dice Dios a Israel: por cuanto menospreciaste las pequeñeces. Ninguno menosprecie lo que Dios le da, sea poco, sea mucho, sea pequeño, sea grande. Para Dios es todo igual, porque es honrar y bendecir el nombre de Dios, porque es decir sí y amén. Por eso en lo poco has sido fiel. Lo poco. No importa la cantidad que quieras hacer, Dios no mira la cantidad que vas a hacer. Dios no está mirando si vas a hacer mucho o si vas a hacer poco, si vas a ser grande o si vas a ser pequeño. Dios está mirando tu predisposición, tu corazón, que se humilla delante de Dios y obedece conforme es la voluntad de Dios, y se rinde a Dios, y en la obediencia está la bendición. Andad como es digno, y mostrando la humildad, mostrando la paz. Cuesta, sí que cuesta, pero vamos el camino, porque nadie es perfecto en esta tierra. Vamos camino a la perfección, vamos buscando la perfección. Nadie es santo en esta tierra, sino lo que dice Dios: es santo como Dios es santo, y vamos buscando la santidad. Porque yo soy más santo que el de la esquina. Porque viste lo que hizo aquel. Claro, vos porque lo viste. Pero lo que no se ve, y Dios sí lo ve. Quizás el otro no nos ve que pensamos nosotros, pero Dios sí ve lo que pensamos. Pero andad como es digno, lleno de la presencia de Dios, lleno de la gracia de Dios. ¿Amén? Dice el segundo: con toda humildad y mansedumbre,
soportando con paciencia, y cuánto nos cuesta. Y a mí sabe lo que me cuesta. Pero tenemos que ir derribando esas cosas. Tenemos que ir ganando, desechando todas esas cuestiones en nuestras vidas. Primero yo, dejando la impaciencia y metiéndonos en la paciencia, con humildad. ¿Para qué? Para que los demás vean que Dios está en nosotros, vean la luz de Cristo. ¿Amén? Y quiero ir a los puntos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 4, un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es la comunión de los creyentes en la iglesia. La común unión, el mismo sentir, el mismo deseo de luchar por lo mismo, de lograr llegar a lo que Dios ha prometido, estar en su presencia. Pero mientras estamos aquí, es todos ir para el mismo lado, para el mismo lugar, no desviarnos, no ir en contra de la corriente, por algunos parecen el salmón, que van contra la corriente dentro de la iglesia, hablo, ¿eh? Tenemos que ir contra la corriente del mundo, eso sí. Tenemos que ir contra el mundo, pero dentro de la iglesia, entre hermanos, no podemos nadar para el lado contrario. Tenemos que ir para el mismo lado. ¿Saben cuando Jesús le dijo a los discípulos, vayan y pasen al otro lado? ¿Se imaginan si entre los discípulos uno remaba para un lado, el otro para el otro? No porque es mejor por esto, no porque es mejor por allá, no porque... ¿Qué va a pasar? Iban a estar dando la vuelta en el mismo lugar. Pero todos remaban para el mismo lado. A pesar de que hubo oposición, a pesar de que se levantó un viento fuerte y ellos seguían remando para el mismo lado, nadie dijo vamos a desviarnos. No, tenemos que pasar al otro lado. Y vamos a pasar al otro lado. Y remaban y remaban hasta que el Señor apareció. Y llegaron al otro lado. Pero obedecieron a la voz de Dios. Obedecieron estar unidos. Entender que cuando el que está al frente dice algo, nosotros tenemos que ir hacia adelante, a remar para el mismo lado. No importa lo que cueste, no importa el cansancio, no importa la fatiga, no importa nada, porque Dios está con nosotros. Dios está con vos, Dios está conmigo. No importa el tiempo que tengas que remar, pero remá para llegar al otro lado. No importa si te toca un remo medio, pero remá, ¿sí? Porque el que está al lado también va a remar para el mismo lado. Entonces tenemos que encaminarnos hacia adelante, pasar al otro lado. No podemos quedarnos como hasta ahora. No podemos acostumbrarnos, porque las personas, todos tenemos eso de conformarnos y quedarnos quietos. Y cuando uno se queda quieto, ustedes saben, después cuesta moverse, ¿o no? Cuando uno deja de hacer algo, después cuesta moverse. Mire, a mí siempre me gustó jugar a la pelota, al fútbol. Y fui a jugar después de casi 10 años que no jugaba. Pero ¿saben qué sucede? Que después los músculos duelen. Y no tenés el mismo movimiento. Estás falto de tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban en actividad. Y tenemos que activarnos. El Espíritu de Dios activa nuestras vidas para que andemos conforme a su buena voluntad. ¿Amén? Dice el cuerpo, dice un cuerpo, que dice la comunión de los creyentes con la iglesia, en la iglesia. Y después dice lo segundo, dice, y un espíritu, en el versículo 4. El Espíritu Santo que activa la comunión.
El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros activa la comunión los unos con los otros. Tenemos que lograr eso. Tenemos que entender. Porque cuando estaban en el aposento alto dice que estaban unidos, en comunión, unidos. No estaban uno para un lado, otro para el otro, sino que ahí los 120 estaban unidos, esperando la promesa que el Señor les hizo. Y en la unidad está la fuerza. Si nos unimos, si uno se une en un espíritu, nadie nos puede vencer. Si uno se une, lo que sucede es que hay una fuerza que va mucho más allá y que el enemigo no puede entrar, no puede tocarte. Va a haber luchas y pruebas, sí, pero no te va a tocar. No te va a hacer desistir de la fe. Porque si Dios te dice que tenés que estar en un lugar, vas a estar, y si tenés que avanzar, vas a avanzar, porque Dios está con nosotros y Él va delante nuestro. Y vamos a pasar. ¿Amén? Así que no le tengas miedo, no le tengamos miedo. Digo, vamos a involucrarnos, no le tengamos miedo. Ni a lo grande, ni a lo pequeño. En lo pequeño y en lo grande está Dios. Y tenemos un Dios grande. Pero la parte que a mí me toca, Dios te va a ir honrando a medida que honres a Dios con la parte que te tocó. Porque el otro día la pastora decía, nosotros no empezamos detrás del púlpito, sino que empezamos trabajando desde abajo, caminando, calle de tierra, calor, frío, lluvia, no importaba, para enseñar a los chicos, pero también trabajamos dentro de una iglesia para hacer mosaicos, y sabe que hay que hacer mosaicos, los dedos, es estar parado. Si alguien me veía a mí, yo estaba parado detrás de una columna así, mirando al pastor, no miraba a nadie. El pastor dice, vos tenés que mirarme a mí. Yo no miraba a él y me chorreaba la transpiración con el calor y estaba ahí. Al primer movimiento que él hacía tenía que estar. No me veía quedar dormido. Y por ahí otro dice, mira, ¿para qué está ahí? Parece un espárrago, porque era flaco el espárrago parado ahí. ¿Qué función cumple? La función que Dios determina que tengas en ese momento. Y en la obediencia está la bendición. Y Dios no es deudor de nadie. Dios retribuye, Dios paga, conforme a su buena voluntad. ¿Amén? Así que el Espíritu es el que activa la unidad. Y tenemos que buscar del Espíritu Santo. Tenemos que buscar de esa presencia. Tenemos que anhelar que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, para no andar tirando para un lado o para el otro, sino que ir conforme es la voluntad de Dios, porque el Espíritu va a guiar a toda verdad, y a toda luz, y a toda justicia. El Espíritu de Dios. ¿Amén? Amén. Y dice ahí, en el versículo 4, como fuisteis también llamado en una misma esperanza. La esperanza. ¿Qué esperamos? ¿De qué esperanza habla Dios? ¿De qué esperanza habla la palabra de Dios? Dice una esperanza. Es un futuro glorioso al cual fuimos llamados. Es estar en la presencia de Dios. Estas cosas tienen que estar en nosotros. El cuerpo, el espíritu, la esperanza, tiene que estar. Tiene que llenarnos, tiene que movernos, tiene que agitarnos, tiene que calentarnos para movernos, porque el tiempo se acerca y la hora es. El fin viene. Y Dios nos llama a trabajar, a levantarnos, a despertarnos
del letargo, de estar dormido, de estar sentado en un lugar, a levantarnos para empezar a andar conforme es la voluntad de Dios, a una esperanza. Y tenemos una esperanza. La esperanza nuestra es primero estar en la presencia de Dios, pero hoy la esperanza también es ganar las almas para Cristo, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Ganar las naciones, salir a las naciones. Y es verdad, tenemos que salir, porque hay distintas cosas que se predican y tenemos que ir a predicar la verdad, porque hay muchos que cambiaron la verdad por la mentira para su propio beneficio, pero tenemos la esperanza de predicar la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo cree? Amén. ¿Vas a salir a predicar a las naciones? ¿Eh? Amén. Porque no es que todos vamos a ir, pero el colaborar, estar en la unidad, si vos estás conmigo, o si vos estás con el pastor, o si vos estás con un evangelista, si vos colaborás para que el evangelista o el maestro, el profeta, vaya a otro lado a predicar la palabra de Dios y a decir la verdad, todos estamos predicando a las naciones. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Estás vos y yo, cada uno con su granito de arena, participando del cuerpo de Cristo, de la necesidad, de la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Dice así, el 5, dice que un Señor, es tremendo esto. Hay un Señor. ¿Y quién es el Señor? Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, ¿nosotros podemos ir a decirle algo? Jesús, ¿estás equivocado? Pero esto es demasiado para mí. Señor, ¿cómo lo vamos a lograr? No te preocupes. Mira, Dios le dijo a Gedeón que Él iba a liberar a Israel. Y entonces Gedeón agarró y llamó a todo Israel y vinieron 30.000 hombres. Y Dios le dijo, esto es mucho. Vamos a sacar un poco. Y dio un plumazo, desaparecieron 20.000. Cada uno se volvió a su pueblo. Y Dios le dijo, todavía son muchos. ¿Y cuántos quedaron? 300. Contra un ejército innumerable. Contra una nación que se le oponía y que lo venía y lo atormentaban, contra los madianitas, que lo superaban en números. Dice la palabra de Dios que los camellos que había en el campamento de los madianitas parecían como arena en la playa. Sí había. Sin embargo, Dios dijo, con estos 300 vas a salvar a Israel. Con estos 300 yo te voy a dar la victoria. Yo voy a entregar a los madianitas en tu mano. ¿Cómo vamos a poder? Porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio la victoria a Gedeón. Y no usaron, ellos no, en el primer momento no usaron espada, nada. ¿Saben qué usaron? Una trompeta y unos cántaros. Dice, con unas teas ahí adentro ardiendo. Las teas representan el fuego de Dios. Los cántaros somos nosotros. Y miren qué sucedió con los cántaros. Dice que cuando Gedeón dio la orden, los cántaros se rompieron. Y la luz se vio. Y sonaba la trompeta. Por Jehová y por Gedeón, gritaban. Por nuestro Dios, por nuestro Señor, por nuestro Jesucristo, vamos a ir adelante. Él nos va a dar la victoria.
Él va a proveer lo que necesitamos. Él va a bendecir tu vida y va a bendecir la nuestra. Pero tenemos que estar unidos en Cristo Jesús para gloria y honra de Él, para conquistar aquello que tenemos que conquistar, para llegar a los territorios que tenemos que llegar, para arrebatar las almas de las manos del enemigo, para llevarlas a los pies de Cristo, para que se arrepientan y entiendan que Cristo viene pronto y que viene un juicio. Amén. Ese es nuestro Señor. La fe. La fe es nuestra entrega a Cristo de verdad. La fe no es algo que hoy sí, mañana no. Eso no sirve. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy voy a la iglesia con furor, voy un mes y después 2 meses no vengo. La fe es entregarse el todo por el todo. La fe es plantarse y creer que aunque vengan matando, yo sé que mi Cristo vive y que Él está conmigo. Amén. Esa es la fe. La fe es mantenerse unido, entender y comprender que Dios está con nosotros. La fe es ir mucho más allá de lo que nosotros hoy vemos, porque tenemos que creer que lo que pedimos está. Tenemos que ver como viendo al invisible. Tenemos que ir mucho más allá, tomar por fe, conquistar. Primero conquistar el territorio de nuestras vidas, conquistar la carne, conquistar el ego, conquistar la indiferencia. Eso tenemos que conquistar, son enemigos que están. Conquistar la duda, son enemigos que están en nuestras vidas. La duda no tiene que estar porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy no vemos multitud, pero la multitud está. Hoy no vemos al mundo entero, pero está. Esperando que el Espíritu Santo de Dios convenza de pecado y se arrepientan y se vuelvan a Cristo. A través de aquellos que se levantan de verdad para predicar la palabra de Dios como debe ser. ¿Amén? Esa es la fe. Es nuestra entrega total, no parcial, total. A veces entregamos parte, eso es parcial, parte. Y le entrego, veo que hay muchos que van y le entregan la billetera a Dios para ser prosperado. Pero no le entregan su alma, no le entregan su persona. Cuando nosotros nos entregamos, tenemos que entregarnos con todo. Espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que tenemos y todo lo que poseemos, y gracias a Dios, y nos entregamos con todo, con la billetera, con el cocodrilo. Hay que entregar el cocodrilo también, para que no nos muerda, con todo, entregarnos por completo a la obra de Cristo Jesús. ¿Amén? El bautismo. El bautismo simboliza la entrega total también a Dios. Es cambio de vida. Es pasar a pertenecer al cuerpo de Cristo. Es pasar a entender que el único que digita y guía nuestras vidas es el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Amén? Y el último es Dios. Dios que es nuestro Padre, que es el Padre eterno, que nos guarda, que nos guía, que nos ilumina, que nos aconseja, que nos amonesta, que nos redarguye, que nos presiona con la presencia de ese Espíritu que está dentro nuestro y que tiene que salir. Miren, las vasijas se tienen que romper, pero cuando esas vasijas se rompan se tiene que ver la luz, pero no tu luz, la luz de Cristo. Amén. Ay, se rompió mi vasija y miren mi luz. Dios me cambió, ¿no? La que ilumina es el aceite del Espíritu Santo de Dios que arde en nuestras vidas. Cuando esas vasijas se rompan se tiene que ver la luz del Evangelio, la luz de la salvación, la luz de la transformación, la luz de la esperanza, la luz de la confianza, de la fe, de la certeza, de lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Así que créele a Dios. Confía en Él, porque Él lo va a hacer. Cierra tus ojos. Ese Dios que nos llamó. Ese Dios que nos llamó. Y que Él dice
Y Pablo dice que cuidemos lo que Dios nos dio. A ese oficio, a ese trabajo, a ese lugar pequeño, si se puede llamar grande. Grande es Dios. Y todo lo que podamos hacer para Dios nunca va a alcanzar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Todo lo que hagamos es pequeño para Dios, comparado con la grandeza al cual dio Él, su Hijo, por cada uno de nosotros, para salvarnos y para tenernos allí en su presencia aquel día glorioso, cuando Él venga. No podemos pagar nada, simplemente es obedecer y decir sí y amén, Señor, aquí estamos para honrarte, para llevar gloria. Cierra tus ojos. Mi amado amigo que estás del otro lado, cree, confía. No dejes que el miedo, no dejes que la duda, no dejes que la cobardía te frenen de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él te ha llamado para ser uno, porque oró, Cristo Jesús pidió: Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. En la unidad está la fuerza, en la unidad está la esperanza, la fe, la confianza, y en la unidad está Dios avalando y apoyando lo que tú hagas en la unidad, tirando para el mismo lado, llevando la palabra de esperanza, llevando palabra de salvación. Levántate, es tiempo de levantarte, es tiempo de sacudirte, es tiempo de encender el fuego que Dios quiere poner en tu vida, es tiempo de darle gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque a ti se te ha placido, Señor, alcanzarnos con tu gracia, con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, con tu favor y tu perdón. Tú lo has hecho. Nosotros no podemos tener nada si tú no estás en nosotros. Nada es nuestro, todo es tuyo. Todo te pertenece a ti, Señor. Y a veces actuamos como egoístas, reteniendo eso poco que hay, que es pasajero, porque tu palabra dice que nada va a quedar en esta tierra. Señor, todo va a pasar, pero tu palabra va a permanecer para siempre. Señor, ayúdanos a entender y a pararnos firmes en la fe, en la confianza y en la esperanza, porque aquel día glorioso viene. Señor, te rogamos, Señor, que alcance las naciones, que alcances a los pueblos, que alcancen las tribus, que alcancen a aquellos que necesitan de ti, Señor, que se levanten profetas, hombres, maestros, pastores, ministros, que hablen la verdad de Cristo, que hablen tu verdad, que hablen tu palabra, Señor, tu unción, que pudra todo yugo, de indiferencia, de egoísmo, de mentira, de desidia, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice esta iglesia, bendice a aquel que está del otro lado, toca su corazón, que se levante con poder y autoridad en Cristo Jesús, para gloria y honra tuya. Amén y amén. La gloria es para ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos.